revisarla un poco mejor. ¿Listo? Entonces, voy a hacer alusión específicamente a la parte final de esto que es la comunicación de gobierno y la comunicación de forma general en lo que tiene que ver con los procesos de informar, de comunicar, lo que es los programas, los proyectos y de forma general las políticas públicas por parte de las instituciones como mecanismo de legitimidad. Entonces voy a compartir rápidamente pantalla para mostrarles algunos documentos que son importantes ver en el sentido de tener un poco más clara la concepción. Permítanme aquí. Y me voy, pum, pum, unidad 2. Y aquí otra vez el titileo. ¿Listos? Voy a tratar de mantener esto aquí quietico, a ver si se queda quietico. Listo. Listo, aquí ya tranquilos que ya. Ok, entonces, comunicación del gobierno. Los gobiernos deben mantener comunicación permanente con la base social. ¿Por qué? Pues por gobernar requiere interacción y comunicación de lo que hacen los gobiernos en términos de gestión. Entonces, la gestión y la gerencia pública es muy importante, pero si usted no la comunica es como si no existiera. Aquí entra en juego el actuar del administrador público comunicando las acciones planeadas. Entonces, usted estructura unas políticas, las comunica. Mientras se va desarrollando el ciclo de esas políticas, la formulación, la adopción, la implementación, también debe existir una comunicación de lo que va sucediendo. Y cuando se obtienen los resultados, muchísimo más. Porque usted lo que debe comunicar es la generación de valor público. ¿Qué pasa? Que la comunicación es muy diferente cuando se empieza el proceso político de campaña, es decir, que hay comunicación electoral, que hay comunicación de gobierno, ahorita vamos a ver eso, que hay comunicación de crisis, lo que llaman en el gobierno crisis, y que hay comunicación de riesgo. Son 4 de las comunicaciones que generalmente se trabajan. Pero aquí vamos a identificar que es necesario que esa comunicación de la que nosotros vamos a hablar en la gestión esté enfocada principalmente a desarrollar procesos de opinión en la sociedad respecto a lo que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, digamos que el propósito fundamental de un gobierno de comunicar es olvidar la campaña política que ya pasó y pasar a comunicar lo que se hace, los planes, las estrategias, los intereses de que los que están recibiendo la comunicación, porque ahí viene otra cosa, y es que la comunicación no es de una sola línea, sino es multilineal. Identifiquen el mensaje que se está dando. Las decisiones y las acciones de gobierno que se están tomando, las políticas gubernamentales que se desarrollan y cómo avanzan esos procesos de implementación. Por ejemplo, en Colombia, uno de los temas fundamentales es el tema de los conflictos, de la paz, que por supuesto en este momento de los derechos humanos, bueno, que ustedes saben ahorita lo importante que es el tema de la comunicación y cómo eso, si usted comunica bien, y ahorita lo vamos a ver, lo que hace es disminuir conflictos, porque las personas con la comunicación no necesitan enfrentamiento. Si lo analizan así como lo estoy planteando, cuando hay comunicación se habla, no hay violencia. Generalmente, mucho del tema de la comunicación está enfocado a mantener una imagen favorable, lo cual, por supuesto, es criticable, en el sentido de que, a mi forma de ver,
lo que se debe comunicar es exactamente lo que está pasando. Y hay gobiernos que no comunican. Cuando yo digo gobierno no es solo nacional, ¿no? Son todos los gobiernos. Hay gobiernos que lamentablemente olvidan el proceso de comunicar el proceso de avance de las políticas públicas y de la gestión porque siguen en campaña. Es decir, que no solo es fortalecer la comunicación, sino identificar cuál es el foco de la misma. Y por supuesto, fortalecer todas las dinámicas de proceso de gubernamentación y de legitimidad. La forma de legitimar las políticas públicas es con la participación, pero también es informándola, que las personas, la ciudadanía, la sociedad tenga claro, por supuesto, los procesos que se están desarrollando. Y si lo comunican y si están de acuerdo, va a existir un apoyo de esa sociedad. Es decir, hay un proceso de legitimación. ¿Listo? Bueno, aquí está fallando este titileo. Voy a mostrarles rápidamente por el tiempo dos archivos que ustedes también tienen, que es el 12 y el 13, pero no voy a empezar por el 12, sino que voy a empezar por el 13. Este autor, Mario Rionda, que bueno, también tenía un video, pero no vamos a alcanzar. Búsquenlo, es un analista de comunicación gubernamental muy interesante, demasiado interesante, que usted con 3, 4 videitos que vea, pues va a identificar la importancia de la temática. Y quiere decir que el gerente, usted, el gestor eh, público, pues debe entender que no solo tiene que hacer todo el proceso de agenda, formulación, adopción, implementación y evaluación de la política, sino también de comunicación de ese proceso de implementación, por ejemplo. Y vamos a ver rápidamente lo que plantea este y el otro documento, que espero que ustedes ya después lo lean con más paciencia y con más tranquilidad. Lo que dice es, bueno, todo el proceso de comunicación tiene que empezar por algo. Quiere decir que tiene que haber algo que se haya hecho para poder comunicarlo, y si no, entonces, ¿qué comunica? Entonces, ese proceso de comunicación tiene o una investigación, o el ejercicio de una política, o contar en qué parte o en qué etapa del ciclo está la política. Y dice, mire, el ejercicio de comunicar, pues es fundamental como una parte más de la gestión y de la racionalidad que tiene el proceso de políticas públicas, entendiendo la comunicación gubernamental, que la comunicación gubernamental juega un papel clave ¿en qué? En la construcción de una determinada cultura política. Y ojo con lo que hablábamos, espérenme a ver si puedo agrandar esto un poquito a eso que hablábamos esta mañana, y pues miren ustedes lo que está sucediendo en Colombia a nivel nacional y en muchos territorios, que hace falta una cultura política, porque no se comunica ni la sociedad con el gobernante, ni el gobernante con la sociedad, con la ciudadanía. Y además permite obtener capacidad institucional, que es responder, y condiciones de gobernabilidad, que eso sí es más profundo. Yo no voy a volver a hablar del término de la gobernabilidad, que doten el consenso de la gestión. Mire, aquí está, todo esto nosotros hemos trabajado. Ustedes tienen que leer entre letras qué es lo que quiere decir eso. Este escrito, digamos que este documento lo que dice es, mire, vamos a servir como elemento de fundación o de efecto de iniciar unos procesos de comunicación profundos, recurrentes y sistemáticos, que permitan establecer que la comunicación política está ampliamente embrincada en sus diferentes manifestaciones. Quiere decir que hay diferentes formas de comunicar, diferentes maneras de hacerlo. Ahorita vamos a ver unos cuadros muy interesantes. Y que hay diferentes, cuando dice imbrincadas, es esto, que hay comunicación gubernamental, que hay comunicación electoral, que hay comunicación de crisis y comunicación de riesgo.
¿Listo? Nosotros vamos a enfocarnos en esta, pero en el siguiente documento, pero quiero que veamos rápidamente las otras características. Voy a ir mencionando, como les decía, tips que yo ya tengo identificados, pero espero que ustedes revisen los documentos. ¿Cuál es, digamos, que la característica de la comunicación gubernamental? Pues la producción de comunicación política. ¿Listo? Y la idea es que esta puede ser electoral o ya sencillamente pasar a los procesos de traslación o extrapolar tópicos, postulados, resultados de la gestión. Es decir, todo el proceso político tiene un elemento de comunicación. Y generalmente debe ser una comunicación aplicada. ¿Usted de qué va a hablar si no hace nada? Pues tiene que hacer algo para poderlo comunicar, ¿cierto? Y la comunicación genera el proceso de gubernamentabilidad. Si lo diría bien, sí. De gobernabilidad. ¿Listo? ¿Y en qué consiste eso? En el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, los análisis y las reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma tan específica y compleja del poder. ¿Quién lo dijo? Mire, Foucault. En el 91. Mucho tiempo. ¿Listo? La comunicación de la gubernamentalidad permite reducir las tensiones, ojo, entre las demandas de la ciudadanía y las posibilidades de respuesta de los gobiernos, al menos desde lo que la comunicación política puede aportar en beneficio de la gestión y mucho más aún de los ciudadanos. Y entonces, ojo que comunicar no quiere decir, lo diríamos coloquialmente, lanzar flores para el gobierno, sino permitir que los ciudadanos se comuniquen con el gobierno y el gobierno con los ciudadanos, con sus propias realidades y caracteres. No es una imposta, no es una mentira, no es comunicar desde la gubernamentabilidad, desde la gestión, no es inventar, no es generar fachadas, no es disuadir, es en realidad generar un proceso de información de doble vía. Eso se llama comunicar. Y, por supuesto, buscar la forma de legitimar esas acciones. Que los individuos a través de la información identifiquen que lo que se está haciendo bien. Si no, va a existir un proceso de entorpecimiento gubernamental y deslegitimidad. Esa comunicación gubernamental tiene por objeto generar consenso. Y ahora dígame usted qué es consenso. Piénselo ahí un segundito. Si yo tuviera que definir consenso, ¿qué es consenso? Si la comunicación gubernamental no actúa bien, no hay consenso. Y si no hay consenso, no hay buena gestión. Esto es súper interesante. Voy a mostrarles qué quiere decir el consenso. Hay varias definiciones. El consenso es una condición determinada del sistema de creencias de una sociedad. Existe cuando entre los miembros de una misma unidad social dada hay acuerdo. No dice que todos piensan igual. No dice que todos llegan exactamente a la misma solución. Dice que después de algún proceso acordaron. ¿Acerca de qué? De principios, valores, normas y también respecto de la deseabilidad de ciertos objetivos de comunidad. Esto ya no tengo que volverles a decir a qué está relacionado los objetivos de comunidad. Solución de problemáticas, aprovechar oportunidades, demandas sociales, traducción, políticas públicas. Y de los medios aptos para lograrlo, políticas públicas. Y si bien podrían diferenciarse el consenso relativo hay dos tipos de consenso, a las reglas fundamentales que dirige el funcionamiento, el consenso por objeto. Hay el consenso relativo y el
consenso por objeto cierto o por fines. Es decir, que hay diferentes tipos de consenso. También dice, mire, el consenso como contrafuerza frente a las potencialidades de división. Quiere decir que comunicar, y si la comunicación es efectiva, genera unión. Si no, genera división. Y creencias divergentes. Y adaptado a la circunstancia, tiempo y lugar. Quiere decir que la comunicación también tiene un contexto, tiene un momento y tiene un territorio en donde hacerse o un lugar en donde hacerse. ¿Listo? El consenso debe construir con las funciones de sostén del orden público. ¿Se acuerdan lo que está pasando ahorita en Colombia? Mire, ¿por qué es? Mire, porque no hay consenso. Toca mirar qué está pasando ahí. Bien, aquí para abajo es una lectura chévere, pero no la voy a hacer. Solo quiero mostrarles la visión que plantea este autor, es del constructivismo, que sostiene que es fundamental la premisa que esta perspectiva invoca a realizar un producto social y que los primeros significados por los cuales la realidad es construida pertenecen en el lenguaje. Lo que está diciendo es que hay que decir la verdad, no construir comunicación falsa, porque eso está basado en emociones, en racionalidad y en interpretación de los individuos, con un sentido político. En muchos casos, la comunicación, porque así lo busca, puede crear problemas para avanzar. O sea que sí, la comunicación también puede generar conflictos, pero esos conflictos son necesarios para avanzar. No estoy hablando de violencia, estoy hablando de conflictos políticos. ¿Listo? Bueno, no me voy a detener. ¿Cómo a través de la comunicación se genera gobernabilidad? Creando lazos de confianza con una narrativa que haga posible la transmisión de sentimientos, ¿cierto? Empatía. Comunicación debe ser construida con mucho cuidado en función de las tendencias y las reacciones negativas que puedan generar. La comunicación política construccionista, debe realizar un trabajo de inoculación, es decir, debe fomentar la construcción de una imagen de manera temprana para evitar ataques posteriores. ¿Cierto? Entonces, bueno, no voy a dar ejemplos porque después me regañan. Dependencia de valores más enraizados en el contexto social. Usted debe comunicar lo social. ¿Listo? Objetivos y destinatarios del mensaje. ¿Quién debe recibir el mensaje? La mayor cantidad de ciudadanos posibles. No debe ser un lenguaje de guerra, no debe buscar construir coaliciones o fracturas sociales calculadas o ilegitimidad. ¿Listo? Bueno, aquí ya es bueno, miremos el cuadrito que resume muy interesante el artículo. A ver, voy a tratar de pasar acá. Mire, 4 tipos de comunicación. La gubernamental, la electoral, la de crisis y la comunicación de riesgo. La de crisis es cuando se generan conflictos como que, no sé, por ejemplo, a un funcionario público le dio por golpear a un ciudadano y lo mató. Eso es una crisis. Se genera un paro agrario, es una crisis. Riesgo es comunicar, por ejemplo, procesos de, no solo riesgo natural, pero pues ¿cierto? Las drogas, inundaciones, bueno, digamos que ya los riesgos generalmente son procesos naturales, pueden ser, o riesgos creados por el hombre, ¿cierto? Contaminación de aguas, etc. Bueno, entonces, rápidamente, las temáticas. ¿Cuál es el objetivo de cada uno? Mire, entonces, la comunicación gubernamental genera el máximo consenso posible o el máximo deseado, porque usted ya está ejecutando, y lo que usted necesita es que haya consenso. ¿Se acuerda arriba lo que decía? Que el objetivo de la comunicación es el consenso. Si no hay consenso, hay división, y nadie quiere tener división.
Nadie. Lo ideal es que un gobierno tenga el mayor consenso posible. Puede eliminar o alentar una conflictividad controlada. Comunicación electoral. Ganar una campaña. Ese es el objetivo de la comunicación electoral. Obtener la mayor cantidad de votos posibles. ¿Listo? Comunicación de crisis. Dotar de certidumbre y producir la clausura de la crisis. ¿Cierto? Elimina la conflictividad. Y la de riesgo, producir percepción y valoración de riesgo para prevenir o modificar situaciones. Inundaciones, sequías, etc. Bueno. Destinatarios del mensaje, pues aquí la comunicación gubernamental, los más posibles, todos. En la electoral, pues es segmentado a quienes, a unos votantes que usted quiera llegar. La de crisis, también a todos. La idea es que se genere la mayor certidumbre entre toda la población. Y la de riesgo puede ser total, pero generalmente segmentada a quienes van a ser o pueden sufrir problemas directos por la crisis. Plazos formales, entonces esta comunicación electoral es a mediano y a largo plazo, perdón, gubernamental es a mediano y a largo plazo, ¿listo? La electoral es de corto plazo, mientras es la elección. La de crisis, de corto plazo, mientras se soluciona la crisis. Y la de riesgo, según el tiempo que vaya o pueda generarse el riesgo. ¿Listo? Combinación de argumentos a temporalidad de sus acciones nunca empieza y nunca termina. Entonces, por supuesto, el tiempo es continuo. Siempre existe comunicación gubernamental. Esta siempre empiezan, digamos, en el proceso electoral y tiene fin cuando este finaliza. La de crisis, pues empieza tan pronto sea la crisis, ¿no? Hay un problema político, empieza solita. La idea es iniciarla lo más pronto posible. Y la de riesgo siempre está permanente, debe estar continua. ¿Son costosas esas comunicaciones? La gubernamental sí es muy costosa. Por eso cuando ustedes escuchan esas cifras de inversión de comunicaciones, de imagen de los gobiernos, es costosísimo. La electoral también es muy costosa. La de crisis no necesariamente es tan costosa económicamente, pero políticamente sí lo puede ser. Y la de riesgo es de un costo medio. Imbricaciones entre comunicaciones, es decir, que puedan estar al tiempo. Entonces, generalmente estas dos primeras, la política y la electoral, pueden coexistir. La de crisis sí tiene que ser autónoma, la idea es que no se combine con otros tipos de mecanismos de comunicación, y la de crisis sí puede coexistir con cualquiera de las otras. Uso de eslogan, por supuesto, en los gobiernos, ustedes saben que cada gobierno tiene su eslogan, que es fundamental que lo identifiquen, no van a existir muchos, lo ideal es que haya uno. En lo electoral, el eslogan no es tan importante, pueden haber muchos, de partidos, de números, de colores, bueno. En la de crisis no debe haber eslogan, debe haber mensaje. Y en la de riesgo, obligatoriamente, predominantemente, tiene que comunicarse un eslogan. Polisemia de mensajes, es decir, varios mensajes. En lo gubernamental, claro, usted tiene que mandar mensajes de política pública social, política pública energética, política pública de TICS, política pública de muchos. En la electoral, digamos que puede usted enviar diferentes mensajes, no es indistinto. En la de crisis, el mensaje tiene que ser directo y es eliminar la crisis. Y en la de riesgo también debe ser muy directo el mensaje. Actores, enunciados, pues aquí pues la publicidad institucional y, ojo, dice publicidad del gobierno y prensa personalizada. ¿Listo? Entonces, al gobernante. Publicidad y prensa hiperpersonalizada, pues claro, no es un proceso electoral. Y en el de riesgo, hiperpersonalidad, o sea, que no ataquen al individuo, ¿cierto? Entonces ahí hay unos actores
involucrados, que es el individuo generalmente. Y en el de crisis, pues la institucionalidad. Listo, bien. Hay otro cuadrito más adelante. Ya no alcanzo eso. Acá. Relación de equivalencia entre las funciones de comunicación estatal y comunicación gubernamental. Entonces, como para que ustedes vean que comunicar gubernamentalmente es diferente a comunicar estatalmente. Que usted puede comunicar políticas de Estado y puede comunicar políticas de gobierno. Que usted puede tener comunicación para generar procesos de política pública estatal o procesos de política pública de gobierno. ¿Listo? Entonces ahí habla más de la función de conservación, preserva el statu quo del Estado, la función de socializar todo lo que es los principios, las normas, los valores del Estado. En esta, la función es mantener ¿qué? La legitimidad, el apoyo, la unión social. Función de coordinación es la provisión de coordinación de influencia de la autoridad, identificar que el Estado es el poder y la autoridad, y que por supuesto él puede hacer gestión de cambios que deben ser comunicados. Integración, ¿cierto? Todo lo que es el patriotismo, nacionalismo, etc. Función de movilización, ¿cierto? La legalidad y el orden. ¿Hacia qué? Hacia las decisiones de Estado administrativas y una función de socialización de todo lo anterior. Y aquí en este es la función de logro, otra vez consenso, o de conformidad a las políticas. Rápidamente, función de socialización, arriba, igual que estas iguales que las anteriores. Aquí función de sostenimiento de ideas de gobierno, es decir, que la idea que se venía trabajando de política sea la misma y no que se manden mensajes diferentes. Función de cultivo de una determinada cultura política. Bueno, y poder ejecutivo. Bueno, acá les dejo ese cuadrito, está muy interesante, al final hay unas conclusiones también que por tiempo no me quiero extender, pero que espero que las revisen. Solo quería mencionarles estas. Toda la comunicación en su implementación no reviste la idea de un gobierno como un conjunto de políticas públicas articuladas. No obstante, las metonimías implica una sucesión y expresa la causa por el efecto. Las obras no definen como gestión en lugar de trabajo realizado en obras públicas. ¿Listo? Entonces, hay que identificar muy bien el mensaje. Ojo con eso. Tiene que identificarse que hay un proceso, un trabajo, una construcción de una política pública. No solo comunicar el resultado, comunicar todo el proceso. Para que, por supuesto, después haya un goce del valor público, que es los servicios y los bienes. Bueno, rápidamente, este otro documento, este sí es cortico y es bonito, para que ustedes lo revisen, no se gastan 10 minuticos, pero rápidamente se titula ¿Hacia dónde va la comunicación gubernamental en América Latina? Y hace como, pues, plantea 7 elementos fundamentales para los procesos de comunicación, ¿cierto? Y ve la comunicación como un proceso de apoyo, de gestión, de comunicar exactamente eso que se está haciendo. Y dice que más allá de estos procesos, la comunicación es un espacio social y mental que ha ganado estrategia y gestión dentro de las organizaciones a todo nivel. ¿Listo? El desafío es plantearla y gestionarla con profesionalidad, racionalidad, con efectividad, que esto es muy difícil, por supuesto, de alcanzar. Esto lo digo no porque ustedes lo vayan a comunicar, sino porque ustedes como gestores deben buscar esto. La comunicación debe ser inmediata, instantánea. Ahora, si ustedes quieren hablar de comunicación, miren, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, comunicándonos de forma rápida, directa, y estamos a no sé cuántos kilómetros y horas de distancia.
pero estamos aquí, perfectamente nos hemos podido comunicar, con algunas dificultades sí, pero pensarlo de hace 5 años no creo que hubiese sido así como tan posible. ¿Listo? En un entorno competitivo, los gobiernos no solo tienen que hacer las cosas mejor, sino que tienen que lograr convencer a la población que están haciendo las cosas mejor que lo que ofrece la oposición. Pero incluso, más que ello, la máxima que se desprende de la afirmación es demasiado importante para que sea obviada. La buena gestión pública no residúa electoralmente si las prioridades de la gente no son satisfechas. No hay ganancia electoral si la gente no está contenta. ¿Esto por qué? Porque mucho de lo que hacen los gobiernos, las personas no lo identifican. Mire, por ejemplo, el gobierno de Peñalosa, cómo le hizo de falta una buena comunicación. Ya lo último lo intentaron, pero ya la gente tenía un concepto muy desfavorable. Aquí aparece el hecho fundamental de la comunicación con teoría, como doctrina y como práctica, y plantea la importancia de 7 aspectos fundamentales que son comunicación directa, a través de nuevas formas, redes sociales, páginas de acceso rápido, actuación con socios, es decir que los gobiernos deben identificar que en el proceso de gobernanza hay instituciones aliadas, ¿cierto? Procesos que pueden generar el gana-gana a través de la comunicación y los procesos de gestión, elaboración de mitos de gobierno, ¿cierto? Que en muchos casos se crean unos símbolos o unas frases que terminan siendo, pues, menos comunicativas de lo que deberían ser, y lo que hacen es entorpecer los procesos sociales y de política de gestión. El cuarto elemento son los criterios de organización ágil, flexible y alistada para el cambio, ¿cierto? En donde lo que hablábamos hoy, en este caso, la información sí debe, digamos que, llegar y atravesar múltiples disciplinas, múltiples campos. Generalmente esa comunicación pues es la cara visible de los cambios, y generalmente el personal y los profesionales que hacen ese proceso pues deben estar en la capacidad de comunicar múltiples disciplinas, acciones, gestiones, políticas alcanzadas. Convergencia como paradigma, más innovación y tecnología, por supuesto. Todo el proceso de TICs en la comunicación es fundamental. ¿A través de qué? De procesos de comunicación en pro de lograr eficacia en esa innovación. Es decir, la innovación lo conduce a usted a mejorar la comunicación, y la comunicación lo lleva a usted a mejorar los procesos de innovación. El microtargeting, ¿cierto? Que tiene que ver con una comunicación a un target, es decir, a un público objetivo específico, tratar de segmentar esa comunicación. Digamos que mandar un mensaje general puede ser, pero si usted segmenta, ese mensaje llega muchísimo más. ¿Listo? Entonces, aquí, perdóname que se me fue aquí un poquito la... Ay, ¿dónde iba yo? Listo, iba por acá abajo. Ahora el 7, comunicación con legitimidad. Y vuelve a todo lo que ya reuniría, que es la, digamos que comunicar lo correcto, no comunicar para generar falsas expectativas, o que las actividades se están desarrollando, porque eso no genera apoyo, no genera acuerdo de la sociedad. La sociedad se da cuenta que está generándose un proceso de comunicación falso, eh, digamos que no se está generando una transparencia de gobernabilidad,
que por supuesto no se están generando nuevos procesos políticos, que eso puede ser tradicionalista, falso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, voy a detener aquí esta parte. Yo sé que nuevamente me disculpo, fue muy largo el videito la tarde de hoy, pero pues era importante y es una responsabilidad mía hacerlo. Bien, voy a tener esta